Saludos a todos y bienvenidos a este rinconcito donde hablamos de todo un poco y de cualquier cosa, pero particularmente de noticias de carácter de seguridad mundial y otras noticias internacionales que han transcurrido durante las últimas 24 horas. Comencemos. Ayer en las noticias les indiqué que Polonia había decidido suspender de forma temporal la ayuda de armamento al país de Ucrania, una decisión tomada por el primer ministro de ese país. Pero en las últimas horas aparece otra noticia donde un portavoz del gobierno de Polonia, llamado Piotr Müller, indicó que Polonia continuará con la entrega a Ucrania de municiones y de los armamentos que habían sido previamente acordados para cumplir con los contratos que firmó su país. Las palabras del primer ministro de Polonia, cancelando la entrega de armas, causó una reacción del presidente de Ucrania, acusando a Polonia de estar del lado de Rusia, donde este portavoz dice que las expresiones de Zelensky son inaceptables y que Zelensky tiene que recordarse que Polonia fue uno de los primeros países en proporcionarle tanques, aviones y municiones a Ucrania. Así que en estos momentos la situación entre estos dos países se podría decir que es gris, ya que las palabras del primer ministro de Polonia fueron claras y un portavoz del gobierno de ninguna manera está por encima del primer ministro del país. Le toca al primer ministro de Polonia aclarar sus palabras. Como dije en las noticias anteriores, Polonia está buscando prepararse para un posible enfrentamiento bélico con la República de Belarus y con Rusia. Y ha estado modernizando su ejército, poniendo órdenes para tanques manufacturados por los Estados Unidos y aviones F-35, donde ahora está considerando la compra de nuevos submarinos producidos por Corea del Sur, que tienen el nombre de KSS-3. La crisis diplomática entre Canadá y el país de India continúa creciendo, donde les mencioné ayer que la India había decidido cancelar las visas a los ciudadanos de Canadá, donde en adición el primer ministro de India, el señor Modi, acusó a Canadá de ser un refugio para terroristas y para el crimen organizado. Y además ya le ha solicitado a Canadá que reduzca su personal de las embajadas de Canadá en la India a un mínimo. Recordemos lo siguiente, el sijismo tiene más o menos 30 millones de seguidores y en el país de Canadá viven casi 1 millón de personas que siguen esta religión. Según Wikipedia, el sijismo es la quinta religión más grande de la Tierra. Relacionado a este conflicto, el primer ministro Modi declaró a 6 seguidores extremistas de esta religión, de la región de Khalistani, que buscan la independencia de ese sector, como terroristas. El señor Nihar fue declarado como terrorista más o menos para el año 2007, cuando se fue del país por ser acusado de conspirar para asesinar a un líder religioso hindú y de tener una alegada relación con un grupo que intentó poner una bomba en una sala de proyección de películas. Debido a la persecución política, Nihar se fue a Canadá, donde se hizo ciudadano canadiense, donde el gobierno de la India y el primer ministro Modi continuaron con sus acusaciones de que él estaba organizando desde Canadá una rebelión en la zona de Khalistan. En otras noticias, sobre el ataque a la comandancia de la flota rusa del Mar Negro, en Crimea, en Sebastopol, hoy hay reportajes donde se confirma de que dicho ataque es cierto. Hay informes de que se despacharon ambulancias para atender a los heridos y de que un misil impactó uno de los edificios, pero todavía no se ha indicado
si se impactó un área crítica de esa comandancia. Según la agencia TASS de noticias en Moscú, los rusos condenan el ataque alegando que el centro de comando estaba en una zona civil, en la parte histórica del centro de la ciudad de Sebastopol. De la manera que lo presenta el medio noticioso ruso, todos los misiles, que eran 5, fueron destruidos, y dan la impresión de que fueron los escombros de estos misiles los que impactaron el edificio de la comandancia de la flota rusa del Mar Negro. En la ciudad de Sebastopol se le están dando instrucciones a la población, a los ciudadanos, de que no tomen fotografías del lugar de este siniestro, para no darle inteligencia al ejército de Ucrania de lo que está ocurriendo. Y eso significa que van a tratar de mantener la secretividad de la magnitud de los daños y qué instalaciones en el edificio fueron destruidas. Los medios noticiosos de Rusia se limitan a decir que solamente un soldado falleció en este ataque y no indican cuál es el número de heridos, cuántos civiles y cuántos militares. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el presidente Zelensky continúa en su gesta de que Ucrania siga recibiendo ayudas del exterior, donde la parte central de su mensaje es que Ucrania no puede sobrevivir sin la ayuda de otros países y que Rusia representa una amenaza para todos los países de Europa. En otros titulares, según las noticias de ayer, el líder de Azerbaiyán dijo que ya tenía completo control del enclave de Nagorno-Karabaj y que había llegado a una solución de paz, donde hoy los reportajes pintan un panorama diferente, donde todavía los separatistas en el enclave no van a deponer sus armas hasta que no hayan garantías y se formalice un acuerdo de paz que garantice que no se va a continuar con un genocidio de la comunidad de armenios en el enclave de Nagorno-Karabaj. Así que todavía no hay un 100% de paz. Los armenios en estos momentos no confían en el líder de Azerbaiyán, el señor Bakú, que ha dicho que todo ciudadano armenio que entregue sus armas va a estar protegido por una amnistía. En otras noticias nos llama la atención un artículo que salió publicado en el medio noticioso TASS, donde se hace público un mensaje de un oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, con un nombre que para mí es la primera vez que se menciona. Este portavoz se llama Sergei Vershinin y da un mensaje que, a mi entender, debido a su importancia, lo debió decir el ministro del Exterior de Rusia, el señor Sergei Lavrov, o el propio presidente Vladimir Putin, donde el mensaje es el siguiente: que Rusia voluntariamente en la década de los años 1990 comenzó una moratoria sobre las pruebas nucleares, donde durante todos estos años ha cumplido con esa moratoria voluntariamente, y que la moratoria va a continuar siempre y cuando se cumpla con la siguiente condición: que otros países tampoco pueden tener pruebas nucleares. Los países que han continuado, pero no en años recientes, haciendo pruebas nucleares son India, Pakistán y Corea del Norte, y no se sabe si en cualquier momento Irán hace su primera prueba nuclear. Regresando a las novedades en la reunión de las Naciones Unidas, donde países que están ahora mismo bajo una autocracia militar, producto de un grupo de militares que aprovecharon la oportunidad para justificar un golpe de Estado y establecer sus gobiernos militares. Dicen en las Naciones Unidas, para justificar el golpe de Estado, que los gobernantes democráticos pretendían quedarse en el poder, utilizando trucos para ganar las elecciones, y que por ende
los golpes de Estado fueron necesarios. Pero lo curioso de todo esto es que estos golpes de Estado no son para regresar a un estado de democracia, sino para que un general esté hasta su muerte por el resto de su vida en el poder. Así que la solución de un mal es otro mal, cuando la solución debe ser establecer en la Constitución un número de años donde una persona puede ser presidente o dirigente de un país y solicitar como requisito que un grupo internacional de auditores velen por el proceso eleccionario del país para asegurarse de que no hubieron elementos de corrupción, y que cada país debe ser multipartidista y no de un solo partido, como ocurre en China, como ocurre en Corea del Norte y como Putin está transformando el país de Rusia. Porque un solo partido lo que crea es una dictadura disfrazada de democracia. Ya es viernes. Termina otra semana donde otra vez el país de Kenia dice que está dispuesta a dirigir un contingente de paz en Haití, donde la petición vuelve a entrar a oídos sordos, mientras que por otro lado se duplican los trabajos para hacer el canal que va a extraer gran parte del agua del río Masacre, desviando las aguas de este río hacia tierras que se van a dedicar a la agricultura en el norte del país de Haití. Esta sección de este río, en ese lugar, se llama Río Masacre porque ahí han sido masacrados ciudadanos de Haití a manos del ejército de la República Dominicana hace décadas atrás. Antes de hablar sobre noticias relacionadas a las ciencias, tenemos que tocar el tema de otros puntos calientes del planeta, donde se podría generar en cualquier momento un intercambio bélico. Número 1. En Israel se está repitiendo la frase de que no va a haber paz a menos que no haya una igualdad de derechos y trato humano entre los israelitas y los palestinos, y que se debe reconocer el Estado de Palestina y las tierras palestinas. Número 2. Netanyahu amenazó nuevamente a Irán si continúa con su desarrollo de armas nucleares. Número 3. Se agrava las tensiones entre Filipinas y China debido a la destrucción de colonias de corales que está destruyendo China para sus islas artificiales. Número 4. China continúa de forma amenazante efectuando ejercicios militares alrededor de la isla de Taiwán, donde sus aviones de combate están entrando a la zona de protección aérea de la isla de Taiwán. Y número 5. Aumentan las tensiones entre Serbia y Kosovo, debido a la detención de 3 serbios por las autoridades de Kosovo, por ser sospechosos de haber cometido crímenes de guerra contra ciudadanos de Kosovo a finales del siglo XX. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, está solicitando que se deje en libertad inmediatamente a estos 3 detenidos y está solicitando la intervención de las autoridades internacionales para que también soliciten que dejen a estas 3 personas en libertad, donde uno de los detenidos aparentemente es un anciano de sobre 70 años de edad que tiene cáncer terminal. En noticias relacionadas con la ciencia, me llama la atención un mensaje que dio el señor Bill Gates hablando del cambio climático y el calentamiento global en uno de sus podcasts, donde acaba de decir algo que va a causar mucha molestia entre los grupos de activistas sobre el clima, donde estos grupos están luchando porque se reduzca el consumo de petróleo y de carbón, donde Bill Gates regresa a lo que postuló en una ocasión la industria petrolera para proteger su industria, que era que el mayor contribuyente a los gases del calentamiento global son las vacas y la agricultura, donde, como sabemos,
El segundo terrateniente más grande de tierras dedicadas a la agricultura dentro de los Estados Unidos es el propio Bill Gates. Para sostener su reclamo de que las vacas son el mayor problema, él indica de que las vacas producen 220 libras de gas metano al año y que eso no incluye el excremento de las vacas que se utiliza para hacer fertilizantes. Y añade de que 144,000 billones de libras de carne de res y de búfalo se usaron como alimento en el planeta Tierra en el año 2018. Se podría interpretar que Bill Gates ahora está solicitando o está sugiriendo o está poniendo sobre la mesa exterminar a las vacas. Él no dice eso de forma directa, pero sí dice que bregar con el gas metano que producen las vacas es un reto, donde aparentemente una de sus sugerencias es una opción que no es muy popular, que la presentó en su libro titulado Cómo prevenir un desastre climático, donde esta opción, esta solución de Bill Gates es cambiar nuestra dieta a una dieta de carne sintética, donde sabemos que ya hay carne sintética de vaca, carne sintética de pollo y hasta carne sintética de pescado. Aunque él dice que él es primordialmente vegano, consumiendo poca carne, donde esta carne es mayormente carne de pollo, donde él ha dicho en ocasiones de que ya no consume ningún tipo de carne. Pero lo han retratado comiendo en lugares como la cadena Dick's, donde tienen platos 100% de carne. Y también lo tienen fotografiado comiendo en Burger Master, que también es una cadena de restaurantes que sirven platos 100% de carne de res. Así que por un lado dice una cosa y por otro lado hace lo contrario. Aunque sabemos que Bill Gates es un genio, que ha podido construir una de las empresas más lucrativas del planeta, donde posiblemente cada ser humano haya utilizado algún producto de la compañía Microsoft, donde además él ha dicho de que es una persona que se pasa leyendo libros para autoeducarse en los temas que expone. Es una realidad que no se puede tapar con el sol, de que Bill Gates no es un médico científico, ni tampoco es un científico del clima, con grados doctorales obtenidos, estudiando en prestigiosas universidades. Y aunque quiera presentarse como la autoridad máxima en todos los temas que toca, tenemos que realizar de que no tiene el bagaje universitario que lo convierta en un verdadero perito. O sea, él no se puede parar frente a un juez y decirle a ese juez que él es el perito en ese tema, porque simplemente lee libros. Eso no es aceptable en ninguna corte. Yo por ahora no soy astronauta, no vivo en una estación espacial, no vivo en una base en la Luna o en una base en Marte, ni estoy viajando por el espacio como parte de la tripulación del capitán Kirk en la nave Enterprise, que se alimentaban de lo que bautizaron con el nombre de replicador de alimentos. Así que la carne que como prefiero que sea natural y no sintética. Si el problema son las vacas, entonces localicen las vacas dentro de domos, donde el gas metano, al ser más ligero que el aire, se irá a la parte superior del domo, donde puede ser extraído y ser almacenado como combustible, o se puede quemar para producir agua y CO2. Y como dice el programa de televisión, caso cerrado. Por otro lado, el primer ministro de Inglaterra, del Reino Unido, el señor Sunak, indicó durante el día de hoy que iba a posponer las metas climáticas
a las cuales se comprometió el país de cambiar a vehículos eléctricos para el año 2030. Ahora esa meta se mueve al año 2035, pero dice que continúa la meta de llegar a 0 emisiones para el año 2050. Esto naturalmente va a incrementar las protestas en Inglaterra, donde hay una serie de personas que están bloqueando carreteras principales porque demandan que la prohibición de energía fósil sea inmediata. Durante el día de ayer se anunció de que la Unión Europea y 67 países por fin firmaron el Tratado de Alta Mar, que se negoció en marzo de este año en las Naciones Unidas, donde el objetivo es proteger las aguas marinas, que no están bajo la jurisdicción de ningún país. Y de esta manera se protege los 2/3 de los océanos que estaban desprotegidos. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es si los países con la flota pesquera más grande del mundo van a respetar este acuerdo. Y esos dos países que tienen barcos pesqueros por todo el planeta, el primero es China y el segundo es Japón. En noticias del espacio tenemos 3. Número 1. Según el moderno telescopio James Webb, un planeta llamado K2-18b tiene posibles señales de vida, aunque es casi 9 veces más grande que la Tierra, pero se encuentra en una órbita alrededor de su Sol que es favorable para la formación de vida. Este exoplaneta está más o menos a 120 años luz de nuestro planeta. Número 2. Se anuncia de que el planeta Gliese 367b, que es del tamaño del planeta Tierra, es de metal sólido, donde ese metal aparentemente es hierro. Este planeta está a más o menos sobre 50 años luz de distancia de la Tierra. Y número 3. Un telescopio pudo sacarle una foto a la sonda OSIRIS-REx, que regresa a la Tierra repleta de muestras del asteroide Bennu, que es de particular interés para la NASA y otras agencias espaciales, porque está en la lista de asteroides potencialmente peligrosos para nuestro planeta y se supone que su paso más cercano, con su mayor probabilidad de impactar la Tierra, sea el 24 de septiembre del año 2182. Como va la cosa aquí en la Tierra, yo no creo que lleguemos al año 2182. Y ya llegamos al final del recuento noticioso para las noticias más importantes en las últimas 24 horas. Recuerde compartir este video en las redes sociales y de recomendar este canal, porque su recomendación es la única fuerza que nos hace crecer. Gracias por los Super Thanks que me inspiran para poder continuar con este canal. Y gracias a todas las personas que ya son patrocinadores de este canal, haciéndose socios de la zona privada del canal. Me da un like y nos vemos cuando discutamos las próximas noticias. Hasta mañana.